como les habíamos anunciado, el padre Diego Jaramillo está con nosotros. Es una bendición, es un privilegio tenerle, sin lugar a dudas. Recuerdo yo conocerle ya varios años, pero la primera vez le presenté yo a mi hija, a Sofía, en la Plaza de Banderas, en el barrio Minuto de Dios. Y al año, después de habernos encontrado, después de habernos conocido allí un poco, de haber compartido, me pregunta el padre Diego Jaramillo y me dice: ¿cómo está tu hija Sofía? Sin duda, una mente brillante la que estamos entrevistando el día de hoy, aquí en Levantados con Poder. Para ustedes, mis hermanos, un saludo muy especial y sin más preámbulos, saludamos a nuestro presidente de la organización Minuto de Dios, el padre Diego Jaramillo. Padre Diego, muy buenos días y bienvenido a este espacio de Levantados con Poder. Freddy, muy buenos días y también para ti y para todos, sobre todo para todos los que nos están acompañando a través de la radio. Y ojalá que lo que podamos decir ahora a todos nos sirva para conocer mejor a Dios, para amarlo y para comprometernos en su servicio. Bueno, como ya lo saben nuestros oyentes, si Dios lo permite, vamos a tener la Escuela Superior Carismática Latinoamericana 2023, Escalar, el diplomado El Bautismo en el Espíritu Santo, del 24 al 28 de julio, en la Conferencia Episcopal de Colombia, donde vamos a tener invitados especiales. Desde Brasil viene el padre Marcial Manzanero, por Colombia va a estar el padre Fidel Oñoro, el padre Javier Riveros y por supuesto también el padre Diego Jaramillo. Ustedes que están conectados a esta hora en las redes sociales, en nuestro Facebook Live, saben que se pueden inscribir ya mismo en www.libreriaminutodedios.com, www.libreriaminutodedios.com. El padre Diego Jaramillo nos estaba diciendo ahorita, ojalá que este compartir nos sirva para conocer aún más de las grandezas, de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Escalar, o el diplomado de Escalar Mejor, pues tiene para nosotros eso, es la formación importante para conocer de quien realmente vale la pena conocer, que es de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro Creador, ese Padre nuestro bueno que solo tiene cosas maravillosas para nosotros. Pues en el día de hoy vamos a compartir con el Padre Diego, vamos a formularle unas preguntas de la importancia, Padre, de la formación espiritual. Pero antes de que entremos en detalles con estas preguntas de la formación, lo importante que es la formación espiritual, ¿qué genera la espiritualidad en la vida de una persona? Pues en la vida de cualquier persona, el hecho de tener una relación con Dios y con el Espíritu Santo, que es lo que propiamente se llama espiritualidad, genera una grandeza, genera una profundidad, genera un pasar de las cosas materiales a la presencia de Dios. Padre Diego, ¿cómo se refleja esa espiritualidad en una persona hacia las otras? Me imagino que esa espiritualidad se manifiesta de las maneras que Dios va escogiendo, porque no es que nosotros programemos como si fuera una mecánica, cosas que tenemos que hacer, sino que estando en la presencia de Dios, buscando su amor, tratando de servirlo, vamos tratando de encontrar los caminos materiales, corporales, para poder manifestar esa vida íntima y esa presencia espiritual que puede haber en nuestro corazón por precisamente la acción del Espíritu Santo. Padre, ¿qué significa ser un ser espiritual? La palabra espiritual habla de la presencia del Espíritu, de tal manera que cuando nosotros usamos la palabra espiritual, aunque podemos referirnos solamente al espíritu humano, es decir, a una manera que trasciende solo las cosas materiales, para los católicos, para los cristianos, fundamentalmente implica la presencia del Espíritu Santo, es decir, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y esa presencia se tiene que manifestar con un comportamiento de discípulo de Jesucristo, con una manera especial que refleje que Dios mismo es el que vive en nuestro corazón. Cuando a San Patricio se le habla de la Santísima Trinidad, busca mostrar eso que es tan complejo en un trébol. ¿Cómo mostrar a Dios en la sencillez de la vida, Padre? Bueno, el trébol al cual tú haces alusión indica que esa es una hoja que normalmente tiene
tres aspectos, tres partes, pero que forman una sola hoja, de manera que es por hablar de las tres personas divinas que forman un solo Dios. Únicamente que esas tres personas son distintas, pero forman un solo Dios verdadero, y están tan unidas por el amor que están unidas por el Espíritu Santo de Dios. En Dios hay un Padre que todo lo creó, un Padre de quien todo procede, y hay un Hijo semejante e igual al Padre, que también la Biblia llama el Logos, el pensamiento, la palabra, el Hijo de Dios. Y ese Hijo y ese Padre están unidos entre sí por un gran amor que es el Espíritu Santo. ¿Cómo mostrar a esa persona del Espíritu Santo, a quienes algunos dicen que es una energía, que no sé qué, nosotros convencidos que es una persona con la cual interactuamos, cómo mostrarla en esa sencillez de la vida? Bueno, no es que nosotros la podamos mostrar así como si estuviéramos mostrando algo material, porque Dios es trascendente, Dios está más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden indicar, pero nosotros ante todo nos valemos por la palabra de Dios, por la Biblia, y entonces la leemos y tratamos de interpretarla con la fe de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia la que poco a poco, a partir de las palabras de Jesucristo, nos fue llevando a aceptar esa persona divina. Antes del Nuevo Testamento, antes de Jesucristo, por supuesto que Dios existía. Dios existe desde siempre. Yo he dicho, y me gusta emplear esa expresión, que ese Pentecostés es eterno. Y hablo de Pentecostés asumiendo que Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo, aunque por sí la palabra Pentecostés lo que significa es 50 días, y la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección del Señor, pero para mí Pentecostés es toda presencia del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu de Dios en la creación, es la presencia del Espíritu de Dios cuando pecó el hombre y Dios prometió un Salvador, y ese Espíritu Santo comenzó a inspirar a los profetas y a usarlos para anunciar la venida del Salvador. Ese Espíritu Santo fue el que hizo inmaculada a la Virgen María. Ese Espíritu Santo fue el que cuando el ángel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús, y la Virgen María preguntó cómo podría ser eso, ya que ella no tenía una relación matrimonial con ningún hombre, el ángel le dijo que sería el Espíritu de Dios el que estaría manifestándose ahí como si fuera una nube que la fuera cubriendo con su sombra. El Espíritu Santo fue el que llenó a la Virgen y a los profetas todos para hablar de Jesucristo. El Espíritu Santo fue el que llenó a Zacarías, por ejemplo, cuando compuso el canto llamado el Benedictus, o a Simeón cuando compuso el canto llamado Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. El Espíritu Santo, fue manifestando y fue ayudando a que los discípulos todos abrieran los ojos de la fe para aceptar al Hijo de Dios hecho hombre. De manera que esa es como las primeras manifestaciones del Espíritu Santo, que de una manera solemne se manifestó en la iglesia el día de Pentecostés, cuando hacia las 9 de la mañana, 50 días después de la resurrección de Jesús, se sintió un viento fuerte que llenó la casa donde estaban reunidos, y todos se sintieron llenos de la presencia de Dios y comenzaron a alabar al Señor y comenzaron a bendecir el nombre del Altísimo, y nació la Iglesia Católica. Padre, usted hace referencia de la fiesta de Pentecostés. Me genera una pregunta. ¿Por qué los discípulos en ese momento tenían miedo y sentían ese temor, aún sabiendo de todo lo que vivieron con el Señor, de sus milagros, de todo lo que sucedió en su vida? ¿Por qué ellos vivían temerosos? ¿Sabe? ¿Por qué tuvo que ser
manifestarse el poder del Espíritu Santo para tomar esa fuerza de la que tanto mencionábamos y de la que tanto vivimos y de la que tanto nos movemos nosotros como carismáticos? ¿Por qué sentían ese miedo si habían estado cerca del Señor y habían visto todo esto? Sí, pero habían visto que a Jesús lo habían matado y habían visto que los judíos eran fuertes contra Jesús y estaban siendo también amenazadores contra ellos mismos, de manera que tenían el miedo por lo que había sucedido. Era un miedo basado en una experiencia, y aunque sabían que Jesús había resucitado, en ese momento pues no lo veían. Jesús había subido al cielo, ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, pero cuando recibieron la fuerza del Espíritu Santo, se llenaron de dinamismo, se llenaron de energía, comenzaron a hablar impulsados por ese Espíritu, y entonces dieron un testimonio que los llevó a muchos de ellos al martirio, es decir, a dar la vida por defender la verdad en la cual ellos creían. La palabra mártir en el idioma griego significa testigo, de manera que ellos comenzaron a ser testigos de Jesucristo, comenzaron a decir lo que hemos visto, aquello de que hemos presenciado, es esto, y lo podemos contestar sin miedo a las consecuencias. Padre Diego, ¿cuál es la importancia de la formación espiritual? Pues todos los que nos vamos formando en una u otra cosa, vamos creciendo de lo menos hacia lo más, de lo más débil a lo menos débil, de lo menos conocedor, menos mente inteligente, a ir progresando en ella. Y entonces esa es la formación en todo. Un niño que nace y está todavía pequeñito se tiene que formar creciendo su cuerpo, fortaleciéndolo, teniendo más fuerza para poder afrontar las dificultades de la vida. Un niño que está recién nacido y no ha desarrollado para nada su mente, tiene que aprender cosas, tiene que conocer para poder, con una mente mucho más despierta, poderse defender a las dificultades intelectuales y mentales que se le puedan presentar. Y así en cualquier cosa de la vida uno necesita crecer. Usted, por ejemplo, hace 25 años era un niñito de la cama, pero ahora se nos creció. Entonces se nos creció el enano, solemos decir. Se nos creció el cubillo, sí. Padre, querer es fácil, pero hacerlo es lo difícil. Entonces escuchamos mucha gente hablando sobre, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero evangelizar, yo quiero tal cosa. Y definitivamente este diplomado del bautismo en el Espíritu Santo es una gran oportunidad para ello. ¿Qué es el bautismo, Padre, en el Espíritu Santo? La palabra bautismo significa baño. Esa palabra la dieron los judíos a los baños que daban para primero refrescar su cuerpo, entonces se bañaban, porque el baño corporal, el baño material, el sumergirse en el agua, en un río, en una piscina, era símbolo de un baño intelectual o espiritual que tenían cuando se sumergían en el poder de Dios, se sumergían, crecían, y entonces usaban la palabra baño para decir nos metemos en el río, y eso, en primer lugar, el agua nos purifica, nos limpia materialmente, pero nos refresca, nos calma la sed, etc. El agua tiene muchas finalidades, produce muchos fines, muchos objetos, muchos términos, y entonces lo hacían ellos bañándose. Juan Bautista, por ejemplo, comenzó a bañar en el río Jordán a los discípulos, y Juan Bautista decía: detrás de mí viene otro que bautizará en agua y en Espíritu Santo. Jesús también comienza a hablar de que hay que nacer del agua y del Espíritu. Jesús a la mujer samaritana le propone un agua que aquel que la beba no vuelve a tener sed jamás.
Jesús en el templo grita diciendo que aquel que tenga sed, venga a él y beba el que crea en él, porque como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y así entonces encontramos con frecuencia en la Biblia expresiones que nos hablan o del agua material que lava o de una especie de infundirse, de meterse, de penetrar en el agua, sea de un río, sea de una piscina, pero que significa es esa saturación en el conocimiento, en la fuerza, en el crecimiento, en el ámbito de Dios. Padre Diego, retomando y devolviéndome un poco sobre la importancia del crecimiento espiritual, hay textos, o encontramos textos en la palabra de Dios que nos hagan esa invitación directa a ese crecimiento, al crecimiento espiritual. Por supuesto que hay muchos textos que te van invitando a crecer. Por ejemplo, a meterte en el agua y a crecer. Por ejemplo, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y lo pone como una obligación. Nicodemo fue una noche a preguntarle a Jesús, bueno, ¿de dónde sacaba él el poder para hablar? Y Jesús le responde, en verdad te digo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ya te cité hace un momento al capítulo 4 de San Juan, donde Jesús habla a la mujer samaritana y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice de beber, que dame de beber, serías tú quien le pediría de beber a él y él te daría un agua que aquel que la beba no vuelve a tener sed jamás. En el capítulo 7 de San Juan, Jesús grita, el que tenga sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas, es decir, de las entrañas de Jesús, brotarán ríos de agua viva. Y así vamos teniendo, Juan Bautista también dice, detrás de mí viene alguien que los va a bautizar en agua y Espíritu Santo. De manera que hay muchas alusiones a la palabra y al hecho de ser bautizado y se van interpretando cada día más como una relación profunda con Cristo, como un meterse en ese mundo que predica Jesucristo, como un recibir esa gracia del Espíritu Santo que te hace llegar a ser un hombre nuevo. Padre, ¿cuál es la meta? El punto final, digámoslo así, de un crecimiento espiritual. La meta del crecimiento espiritual es reunirse con Dios para siempre en el cielo, de manera que es una vida eterna que Dios da y entonces eso es lo que pretende todo. Por ejemplo, cuando Jesús da a comer su cuerpo y su sangre en forma de pan y de vino, dice, el pan que yo daré es mi cuerpo, la bebida que yo daré es mi sangre, que las voy a dar para la vida del mundo. Entonces el que coma de mi carne y beba de mi sangre, mora en mí y yo voy a morar en él. De manera que esa es en definitiva la unión con Dios y con Cristo. Dios, por medio de su Hijo Jesús, quiere tener una unión profunda con todos nosotros y por medio de su Espíritu quiere que nosotros estemos como mezclados con Él, sumergidos con Él, como si nos estuviéramos metiendo en una piscina de agua viva. Oiga, Padre Diego, para nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora en Medellín, en Bogotá, y los que nos están viendo a través de nuestro Facebook, de Emisora Monito de Dios, ¿cómo empezar o esos pasos para dar ese inicio al crecimiento espiritual? Desde casa, desde la oficina, de su vehículo, de las personas que nos van sintonizando a esta hora, ¿cómo se puede empezar para ese crecimiento espiritual? Yo creo que uno nace de Dios, es decir, se empieza como un regalo de Dios. No es que tú lo proyectes, no es que tú lo organices, no es que tú dices comienzo así o asá, sino pídelo. Y cuando Dios quiera, te da esa gracia de que puedas nacer en la vida de Dios.
Padre, esta Escuela Superior Carismática Latinoamericana, Escalar, va dirigido directamente a las personas que ya tienen un recorrido que en sus comunidades, en sus grupos de oración, o aquellas personas que también de pronto por primera vez van a experimentar una escuela o ya tienen una formación, o todas las personas pueden hacer parte de Escalar 2023. Bueno, si Escalar lo consideramos como una gracia de Dios, esa escuela está dirigida a 50 millones de colombianos, es decir, a toda la gente que oiga el mensaje y que se abra a él. Algunos como niños, otros como más jóvenes, o como adultos, o como ancianos. De manera que nosotros no le ponemos límite. Por supuesto que todos tenemos una manera de expresarnos que se va adaptando a distintas categorías intelectuales y humanas. De manera que, pero tenemos que buscar el camino para que toda persona que recibe ese nacimiento o ese llamamiento pueda aceptarlo. De manera que yo creo que de parte nuestra no queremos poner límites. Por supuesto que vamos encontrando vocabularios, lenguajes, expresiones, pedagogías, maneras que se adaptarán a veces a unas personas, a veces a otras personas diferentes, y ojalá que lleguemos a todos. Padre Diego, ya para finalizar, porque me están diciendo que ya estamos llegando al final del tiempo, me gustaría preguntarle sobre otro tema, que es, ¿qué significa para nuestro país la designación de su santidad el Papa Francisco como nuevo cardenal a Monseñor Luis José Rueda? Pues yo creo que esa es una distinción que el Papa le hace al señor arzobispo de Bogotá, que es un honor para todo el país, por supuesto. Nosotros en la actualidad tenemos 4 cardenales vivos. Tenemos al cardenal Pedro Rubiano, que Monseñor Pedro fue arzobispo de Bogotá ya hace un buen número de años. Después vino Monseñor Salazar, que fue el que sucedió a Monseñor Rubiano. Y ahora tenemos entonces a Monseñor Rueda, que es el nuevo cardenal, que fue nombrado hace 2 días. Sí, el Papa ya lo designó. Tendrá que en estos días próximos, dentro de un mes aproximadamente, recibir las insignias y ya entonces como ser investido, recibir pues todas las consecuencias que implicó ese nombramiento. Además de ellos está el arzobispo emérito de Cartagena, Monseñor Jorge Jiménez, quien también fue cardenal. De manera que nos quedan vivos 4 cardenales. El primer cardenal fue el cardenal Crisanto Luque, que fue nombrado cardenal en el año de 1950. Cuando murió Monseñor Luque, fue nombrado cardenal Monseñor Luis Concha Córdoba. Al morir Monseñor Luis Concha Córdoba, fue nombrado cardenal Monseñor Mario Rebollo. Después fue nombrado cardenal Monseñor, quien era obispo de Pereira y de Bucaramanga, arzobispo, Monseñor Darío Castrillón. Después de Monseñor Darío Castrillón, fue nombrado Monseñor Pimiento, entonces, que era arzobispo de Manizales. Ya él fue nombrado cardenal como un honor que le hacían, porque él ya tenía más de 90 años. Pero bueno, desempeñó muy bien su papel. De manera que todos esos han sido cardenales. Entonces te repito, Monseñor Luque, Monseñor Concha fue el segundo, Monseñor Rebollo fue el tercero, Monseñor Aníbal Muñoz Duque fue el cuarto, Monseñor Pedro Rubiano fue el quinto, Monseñor Salazar el sexto, ahora el Monseñor Rueda el séptimo, Monseñor Jorge Jiménez, el de Cartagena, el octavo, Monseñor Darío Castrillón, el noveno, Monseñor Alfonso López, que fue arzobispo de Medellín, el siguiente, y entonces hemos sido honrados en el país con muchos obispos. Padre Diego, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en Levantados con Poder. Que el Señor lo bendiga. Por favor, despídase de nuestros oyentes y su bendición.
La bendición se las doy con mucho gusto a todos, comenzando por ustedes. Espero que sean los que más la necesitan, no por sus pecados y demás, que ni me atrevo a pensar en ellos, sino sobre todo por la gracia y la presencia de Dios con ustedes. Y bueno, acepto las invitaciones que me hacen y espero que el Señor los bendiga, no solo a ustedes, los que están aquí haciendo preguntas, sino a todos los que están escuchando los micrófonos y los parlantes de nuestra radio. Dios lo bendiga, Padre Diego, muchas gracias. Muy amables. El Centro Carismático Minuto de Dios y el Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto se unen en alianza para ofrecer la Escuela Superior Carismática Latinoamericana Escalar, un programa de formación especializado y progresivo mediante fundamentos bíblicos, teológicos y pastorales para una iglesia renovada. Este año, el énfasis del diplomado será el bautismo en el Espíritu Santo, una profundización intensiva para fortalecer las competencias de liderazgo y afianzar la identidad carismática por medio de 4 módulos que tratarán sobre la comprensión, fundamentación, sacramentalidad y proyección misionera del bautismo en el Espíritu Santo, dictado por el padre Marcial Massaneiro de Brasil, quien será el ponente principal, acompañado por los sacerdotes eudistas, padre Diego Jaramillo, padre Fidel Oñoro y el padre Javier Riveros. Tendrá lugar del 24 al 28 de julio en la Casa de Encuentros de la Conferencia Episcopal de Colombia en Bogotá y posteriormente se realizarán tutorías virtuales de seguimiento a esta experiencia formativa. Informes e inscripciones, libreriaminutodedios.com. También encontrarás más información en la descripción de este video.